Bienvenidos a Café de Innovación, el lugar donde las ideas se encuentran con el futuro. Durante esta hora exploraremos las últimas tendencias y conectaremos con líderes creativos que están transformando el mundo. Pero la innovación no se queda aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, suscríbete en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos creciendo mediante la innovación. Café de Innovación, donde las ideas toman vuelo. Únete a nosotros para descubrir, crear y transformar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este Café de Innovación. Pues bueno, hoy vamos a platicar acerca de cuál es la función del emprendedor en esta era digital. Soy Ricardo Bolaños y pues yo les voy a platicar esto de qué se trata. Como lo habíamos comentado en algunos programas anteriores, hemos estado haciendo varios programas relacionados precisamente con inteligencia artificial, porque pues está empezando a hacer algo que nos está empezando a rebasar. Estamos perdiendo perspectiva incluso por lo que he platicado con muchos empresarios y personas que usan estos temas de inteligencia artificial. Entonces, bueno, vamos a estar platicando un poquito acerca de esta función del emprendedor el día de hoy. Y aquí es importante entender, en primer lugar, cuál es la función que realmente tenemos como emprendedores en esta nueva era, porque al final de cuentas estamos viviendo una nueva era. Yo soy Ricardo Bolaño, soy experto en inteligencia artificial aplicada a negocios, me dedico a transformar empresas usando herramientas de inteligencia artificial. He capacitado a más de 4,000 personas precisamente en estos temas de inteligencia artificial. Pertenezco al grupo de expertos de la OSD para gobernanza de la inteligencia artificial. Estoy en el Comité Técnico de Normalización Nacional e Internacional de la ISO 56000, que es la familia de normas de gestión de la innovación. Estoy en el grupo de expertos también de la Alianza Nacional de la Inteligencia Artificial. Y pues mucho lo que hacemos en estos grupos es estar viendo qué hay, eh, qué hay a nivel global en todos estos temas de inteligencia artificial. Antonio, muy buenas tardes, muchas gracias. Irma, buenas tardes, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Alejandro, buenas tardes. María Cristina, buenas tardes. Todos los que nos acompañan vía Zoom, todos los que nos acompañan en redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, los que están viendo la repetición, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy estamos aquí el 21 de noviembre. Y entonces le estaba comentando, ahí estamos viendo qué es lo que está pasando, qué pasa en el mundo, qué cosas van funcionando bien, qué cosas van funcionando mal, y tratamos de ver qué hacemos para que la humanidad literalmente pueda sacarle mayor provecho a esto y que no vaya a causarnos un daño. Vemos muchísimos temas, hemos estado haciendo muchos programas de esto. ¿Cuál es la idea de poder compartirles un poquito esta parte de quién soy? Sobre todo ver que tengan la confianza de conocer un poco de lo que hago y por qué es que les estoy transmitiendo esto. La próxima semana vamos a hablar de cuál es la función, pero ahora del profesor. Vamos a ver cuál es la función del empresario, vamos a ver cuál es la función del profesor, del docente. Yo durante muchísimos años, de 1984 hasta hace 4 o 5 años probablemente, di clases en universidades, di clases en la UNAM, en el TEC de Monterrey, en el ITAM, en
en la UMIN, he dado clases en varias universidades y es un tema, para los docentes es todo un tema este esquema de pues la capacitación, el dar las clases, el saber que los alumnos copian, el saber que los alumnos van a hacer los trabajos con inteligencia artificial, el yo no saber qué hacer con el tema de inteligencia artificial, no se lo pierdan, es el próximo jueves 28, por aquí vamos a estar. Vamos con el mundo empresarial. Y fíjense qué es lo que se dice, qué es lo que se está diciendo en el mundo empresarial. Déjenme, para los que nos acompañan, déjenme quitar esto un momento. Les voy a compartir 3 estadísticas interesantes de qué es lo que está sucediendo y por qué necesitamos entender lo que está sucediendo y por qué es tan importante que como empresarios podamos subirnos a este tren de inteligencia artificial, a esta ola, porque ya no es opcional. Y hoy precisamente voy a estar más enfocado en el empresario, en la función del empresario, pero en esta época precisamente de la inteligencia artificial. Este es nuestro QR para que nos contesten nuestra encuesta. Son 4 preguntas, les preguntamos cuál es su función en la empresa, de qué tamaño es, qué tanto saben de innovación, qué tanto saben de emprendimiento. Sobre todo lo que buscamos es entender nuestra audiencia, quiénes son los que nos acompañan en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, directo, en Zoom, porque lo que queremos es entregarles cada vez mejores programas que sean de más valor para ustedes. Cuando se registraron, bueno, de hecho en la encuesta de salida hacemos otra encuesta cuando terminamos, ahí vienen un par de preguntas abiertas donde les preguntamos de qué quisieran que habláramos. Algunos programas los doy yo, casi siempre tenemos invitados, o últimamente casi siempre hablo yo de inteligencia artificial, pero ahí pónganos sugerencias, con mucho gusto las vamos a estar viendo. Pues bueno, les agradezco mucho a los que nos contesten nuestra encuesta para poder continuar. Y estamos hablando de esto. Big Data Magazine hizo un estudio y descubrió que la percepción de la inteligencia artificial como necesidad competitiva, 79% de los líderes empresariales consideran que su empresa necesita adoptar la inteligencia artificial para mantenerse, ni siquiera hacer más, o sea, mantenerse competitiva. Sin embargo, el 59% expresa preocupación de cómo cuantificar las ganancias. Fíjense, esto es importante. Si todos los competidores empiezan a usar inteligencia artificial, vamos a suponer que ustedes van avanzando como empresarios a 10 kilómetros por hora. Si todos los empresarios empiezan a avanzar a 20 kilómetros por hora, ustedes van a tener que avanzar a 20 kilómetros por hora para estar igual. Y si quieren estar adelante, tienen que avanzar a 30 kilómetros por hora. Entonces, aquí el juego es, ¿qué hacemos para ir avanzando cada vez mejor? Boston Consulting Group, una de las consultoras de gestión de negocios más grandes del mundo, dice que más del 75% de los directivos que utilizan inteligencia artificial afirman que esta mejora la eficiencia y forma de trabajar de los equipos. Y finalmente, esto es de McKinsey. Las empresas que no incorporan inteligencia artificial en sus operaciones corren el riesgo de quedarse rezagadas en eficiencia y productividad. Esta falta de adopción de inteligencia artificial puede resultar en una mejor eficiencia operativa, una menor eficiencia operativa, desventaja competitiva y pérdida de competitividad. Entonces, imagínense si eso nos está sucediendo con las empresas, si esa es la percepción de las empresas grandes, que tienen recursos, que tienen opción, que pueden estarse desarrollando. Imagínense qué pasa con las otras empresas pequeñitas, esas empresas que ocupan el 99% del mercado, esas empresas de 2 empleados, de 5 empleados, de 8 empleados, esas empresas donde trabajan más de un familiar, muchas veces que no tienen a lo mejor algún sueldo que ganar, necesitan ponerse al día, necesitan medio entender esto, conocer primero
entender para después resolver o tratar de dominar e irse un paso adelante. Entonces, fíjense por qué es bien importante, pero aquí caemos en un tema paradójico. ¿Qué es eso de la inteligencia artificial? Y fíjense muy bien lo que les voy a contestar. Les podría contestar con una definición ortodoxa de la inteligencia artificial. Es una rama de la informática que está compuesta por algoritmos y modelos complejos matemáticos, pero la realidad, así en palabras del diario, la inteligencia artificial es todo y es nada. Está en todo, pero al mismo tiempo no la vemos, entonces pareciera que no esté nada, pareciera que me sirve, pero realmente no me sirve, no lo ocupo, no lo entiendo. Entonces, esto es delicado. La inteligencia artificial es todo y es nada, pero al mismo tiempo es un concepto, es una teoría, es una aplicación. Entonces pareciera que tiene múltiples facetas la inteligencia artificial. Además es transversal, igual le pega a diversión, entretenimiento, a desarrollo, a capacitación, a finanzas, a contabilidad, a emprendimiento, a recursos humanos, le pega a todo. Entonces, algo que funciona con todo, me cuesta trabajo entender cómo es. Es una herramienta también, pero además es infraestructura, o sea, es algo que es una infraestructura para que algo más pase. Pero no solo eso, no solo es una infraestructura, sino que también es la estructura que está arriba de la infraestructura y también es relación cuando estamos usando directamente estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, quiero que dimensionen lo complicado y por qué es justo que no acabamos de asimilar este tema de la inteligencia artificial. Hoy les voy a transmitir el fondo, la filosofía de por qué es importante conocer el tema de inteligencia artificial, pero en el contexto del empresario, en el contexto del humano, no en el contexto de hacer videos, no en el contexto de hacer un reel, de hacer contestar un correo, de hacer una campaña publicitaria, de analizar un documento. No. Hoy les voy a platicar, como lo decía al principio, cuál es la función del empresario en esta nueva era de inteligencia artificial. Y déjenme precisamente empezar con esto. El Círculo Dorado de Simon Sinek empieza con un porqué. Yo les voy a pedir que lo primero que reflexionen, y si tienen algún comentario en redes, en Zoom, por favor, pónganme qué piensan de esto, porque es bien importante. Esto que les estoy diciendo, traten de ligarlo con lo que les está pasando en la empresa, traten de ligarlo con lo que ya vivieron, traten de ligarlo con lo que quieren vivir. ¿Tienen ustedes un porqué claro? Olvídense de la inteligencia artificial. ¿Tienen ustedes un porqué claro de ustedes como empresarios, como directores de área, como gerentes? ¿Tienen un porqué claro de por qué van a hacer las cosas? Y para llegar al por qué tenemos que pasar por reflexiones racionales, convencionales, intelectuales, y llegando al por qué, a partir del por qué que es interno, entonces voy a poder generar inspiración, instinto, emociones. Ya que tengo bien claro ese por qué, entonces ya puedo establecer los cómo y qué voy a hacer, cuáles son mis actividades, cuáles son mis objetivos y cuál es el por qué, cuál es el fondo de las cosas. Una vez que tengo bien claro mi por qué, entonces no se trata de ir corriendo a ver qué encuentro en inteligencia artificial. Se trata de tener claro mi por qué. Fíjense aquí cómo, déjenme marcar esto. Aquí dice de 1 a 15 de 241 resultados. Y dicen, bueno, ¿y eso qué son? Son directorios, algunos con costo, algunos sin costo. Son directorios de herramientas de inteligencia artificial. Pero vean esto, por ejemplo, este de OpenTools tiene 3 millones de visitas al mes, 790,000 visitas al mes, 110,000 visitas al mes, 2 millones de visitas. Entonces, la realidad es que si nos ponemos a verlo de manera muy fría,
el problema no es la herramienta de inteligencia artificial. Hay herramientas de inteligencia artificial para lo que se les ocurre y para lo que ni siquiera se les ha ocurrido. Entonces, es muy importante que nos ubiquemos. Si hay tantísimos miles de herramientas de inteligencia artificial, pues lo más importante entonces no es la herramienta de inteligencia artificial, porque ahí está. Lo más importante somos nosotros. Si nosotros nos ubicamos como empresarios y entendemos lo que hay que hacer, entonces va a ser muy fácil el desarrollo y el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Para el 2030, se estima que la inteligencia artificial va a transformar a más del 85% de los empleos actuales. Prácticamente todo lo que hacemos se va a transformar por la inteligencia artificial. Yo les diría que de las labores que nosotros hacemos en nuestra empresa de consultoría y capacitación, todo ya se transformó por inteligencia artificial. Todo. Todo. Ya es diferente, ya es diferente los cursos de capacitación que estamos dando, y es diferente cómo programamos los cursos de capacitación, y es diferente cómo hacemos las descripciones, y es diferente cómo hacemos el material, ya es diferente cómo estamos captando prospectos para los cursos, todo es diferente. Todo es diferente y todo está potenciado por inteligencia artificial. Entonces, esto no es un cliché, esto no es una estadística, esto es una realidad. Ahora, si en su empresa ninguno de los puestos ya se ha transformado, aunque sea poquito, por la inteligencia artificial, están en graves problemas, porque el 2030 está a la vuelta de la esquina. Para el 2030, todos los puestos de su empresa, todos, deberían de haberse transformado en mayor o en menor manera. Y ahorita les voy a dar una guía muy fácil para que puedan modelar la empresa, y a partir de ese modelar la empresa puedan incorporar herramientas de inteligencia artificial. Y además los voy a invitar a un taller que tenemos el próximo lunes para precisamente enseñarles algo de lo que pueden usar como emprendedores y empresarios para la parte para la parte de incorporación de herramientas de inteligencia artificial a su empresa. Aquí Antonio nos comenta, dice, creo que es importante saber esto, ya que la tecnología, como dice Ricardo, es una herramienta que nos va a facilitar diversas tareas en mi área de trabajo, más las que tenemos como opción para la casa. Tenemos que aprender rápido. Así es, Antonio, y pareciera que viste lo que sigue que voy a decir, porque de alguna forma justo esa es la línea, y esas son las sugerencias de lo que vamos a manejar. ¿Por qué? Porque ya nos sucedió antes. Acuérdense de las revoluciones industriales. 1900, todo era agrícola. El 98%, quédense con esta cifra en su cabeza, 98% de la población vivía en el campo, 2% en las grandes ciudades. Viene la primera revolución industrial, las personas empiezan a migrar a las ciudades, porque en las ciudades hay fábricas. Entonces las personas empiezan a migrar a las fábricas, y el día de hoy, de 1900 al 2024, el 98% de las personas ahora viven en ciudades. Solo el 2% vive en el campo. Entonces, piensen en esto, o sea, es un cambio extremo y brutal. ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces, únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. Pero déjenme decirles otra cosa. ¿Cuáles son los factores clave para triunfar en cada revolución industrial? La primera revolución industrial fue adaptarse a la mecanización y aprender a operar las máquinas de vapor. Pasaron 90 años de la primera revolución industrial a la segunda. La segunda revolución industrial, el factor clave fue adoptar la producción en masa y la electrificación. Para la tercera revolución industrial pasaron apenas 40 años.
¿De acuerdo? O sea, de la primera a la segunda fueron casi 100 años, 90 años. De la segunda a la tercera fueron 40, 50 años. ¿Y cuál fue el factor clave? Desarrollar habilidades tecnológicas y dominar la computación y automatización. Y para la cuarta revolución industrial, adoptar tecnologías avanzadas. Aquí pasaron ya solo 10 años. La quinta revolución industrial, que muchos académicos, consultores y filósofos de todo este tema de las revoluciones industriales dicen que ya estamos en la quinta revolución industrial, pasaron apenas 5 años. Pero si vemos y extraemos cuál fue el factor clave de éxito de cada revolución industrial, podemos claramente ver que fue aprendizaje continuo y capacidad de adaptación. Charles Darwin, en El origen de las especies, hablaba que las especies que sobreviven no son las más fuertes, tampoco son las más viejas, tampoco son las más inteligentes, son aquellas que logran adaptarse mejor a los nuevos entornos. Entonces, ahí está la primera clave. Quédense con esto como primer pieza del rompecabezas. Esto como primer pieza del rompecabezas. Adaptarnos, aprendizaje continuo. Eso es lo primero. Definición de inteligencia artificial: es un campo de la informática y la tecnología que se enfoca en la creación de sistemas y programas capaces de realizar tareas, no de sustituir humanos, de realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana, a sabiendas que no hay una definición consensuada de inteligencia humana. Esos sistemas y programas utilizan algoritmos y modelos matemáticos complejos para imitar, segunda palabra clave, el comportamiento humano y procesar grandes cantidades de datos de manera más eficiente y precisa que los humanos. Esta es una pirámide que ya se las he comentado algunas veces a los que han seguido algunos de los programas que tenemos. En la base de la pirámide están los científicos y los investigadores creando la ciencia de la inteligencia artificial. Arriba de ellos están los ingenieros ensamblando, los programadores integrando, uniendo piezas, generando aplicaciones, generando módulos para otras aplicaciones, y son los que usan esa teoría de inteligencia artificial que de manera natural, como cualquier teoría, si no la aplicas no sirve de nada. Y arriba estamos todos los demás, el 99.99% de la población, que ni hacemos inteligencia artificial, ni creamos ciencia de inteligencia artificial, ni hacemos aplicaciones, ni generamos absolutamente nada. Simple y sencillamente la usamos. Fíjense estas dos gráficas que tenemos aquí. Primera, ¿cuánto tiempo se tardaron las aplicaciones en llegar a tener 1 millón de usuarios? 1 millón de usuarios, la realidad es que si fríamente lo vemos, no es nada. No es nada sabiendo que somos quién sabe cuántos miles de millones en el mundo. Sin embargo, Netflix se tardó 3 años y medio en tener 1 millón de usuarios. Netflix, que todo el mundo la usa, que es de diversión, que es 3 años y medio. Facebook ya se tardó solo 10 meses. ChatGPT se tardó 5 días. En 5 días ya había llegado a 1 millón de usuarios. Entonces, con esta gráfica les transmito la velocidad con la que estamos adaptando la tecnología, con la velocidad con la que nos tenemos que estar adaptando, y con la velocidad con la que estamos adoptando la tecnología. Y esta segunda gráfica relacionada con productividad. La electricidad, que fue, bueno, nos cambió la vida. Nos cambió la vida de tener que vivir con velas para iluminar, a poder vivir con un foco, con una bombilla eléctrica. Nos cambió la vida de tener que usar un taladro manual de estos berbitis a usar un taladro de mano. Nos cambió la vida de usar un molcajete a usar una licuadora. Nada más reflexionen ahorita mientras les estoy diciendo cada una de las labores que hacen, de 100 labores que hagan en el día, ¿cuántas usan electricidad?
Y piensen cómo la tendrían que hacer si no hubiera electricidad. Algo tan simple, esto que estamos haciendo sin electricidad simplemente no se podría hacer. Y me voy al segundo punto, Internet. La electricidad aumentó en un 35% la productividad, Internet en un 10%. ¿Y aquí qué dice? 50%. La inteligencia artificial se estima que va a aumentar la productividad en un 50% en la humanidad. Sí, pero además hay otra cosa. El nivel súper básico de inteligencia artificial es gratis. Escuchen esto, lo voy a volver a repetir. El nivel súper básico de inteligencia artificial es gratis. Gratis, no cuesta nada. Tienen que invertirle tiempo, capacitarse, estudiar, claro, pero en sí el uso no cuesta nada. Nada, cero. Cero. Entonces, así como no cuesta nada ingresar a cualquier cantidad de sitios de Internet, muchas de las herramientas en su versión básica no cuestan nada. Entonces, ustedes, empresarios, directores, gerentes, administrativos, contadores, tienen la oportunidad de incrementar un 50% su productividad sin gastar un peso adicional, invirtiéndole tiempo, por supuesto, gastando en capacitación, por supuesto, pero las herramientas cuestan cero. Ahora, eso está muy bien, porque yo como empresario, costo cero, me capacito, eso está perfecto, pero también su competidor. Y probablemente sus competidores ya tomaron un curso de inteligencia artificial. Sus competidores ya están haciendo algunas cosas de inteligencia artificial. Entonces, pues es para todos. Hay que montarnos en este esquema de inteligencia artificial, pero para eso tenemos que cambiar de mindset. Tenemos que usar esta triada que lo usamos nosotros muchísimo: conocer, entender y resolver o dominar. Tengo que conocerme primero como empresario, tengo que conocer la empresa, tengo que conocer cuáles son mis objetivos a largo plazo, tengo que conocer los antecedentes y tengo que conocer ese famoso por qué. Ya que tengo este conocimiento, tengo que entender las relaciones, causa y efecto, para qué lo quiero hacer, qué pasó primero, qué pasó después, cómo es mi empresa y en la estructura de mi empresa, cómo es que me funciona y para qué me funciona. Y eso es básico para poder desarrollarnos como empresarios. Entonces, el siguiente punto: conocer, entender y dominar. ¿Y dominar qué implica? Usar modelos, innovar, integrar, colaborar, ver el cómo, ver el quién, saber qué herramientas voy a usar, en qué departamentos, para qué personas. Si ustedes tienen esto claro, les va a quitar cualquier cantidad de problemas, porque están entendiendo cómo funciona. Pero tienen que entender en este nuevo contexto. Ustedes no podrían, y sería un error muy grave, tratar de modelar su empresa pensando que no hay energía eléctrica, porque va a ser otra empresa. Va a ser otra empresa. Si no hubiera energía eléctrica, simplemente va a ser otra empresa a la que ustedes modelen. De esta misma forma, ya no pueden modelar la empresa sin inteligencia artificial, porque sería otra empresa, sería una empresa del año pasado o de la década pasada. Necesitan modelar la empresa con inteligencia artificial, usando herramientas, viendo en qué parte pueden incorporar inteligencia artificial. ¿Se acuerdan que les decía que era transversal? Pues bueno, en todo lo pueden aplicar. ¿Qué tengo que hacer para, o sea, ya, Ricardo, ya me convenciste, le quiero meter a la inteligencia artificial, ¿por dónde empiezo? No, puedes empezar con Meta jugando con imágenes y puedes empezar con ChatGPT jugando a preguntarle. Y bueno, pues no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque entonces la estás usando de manera lúdica, la estás usando para jugar, para divertirte. Lo primero que tienes que hacer es conocer, entender y dominar. Conocer la empresa, conocer mi empresa, cómo está en cuanto a actividades, cómo está en cuanto a instrucciones, procedimientos, procesos, sistemas y modelos.
Yo tengo que entender claramente cuál es el modelo de mi empresa, abajo de ese modelo cuáles son los sistemas que componen mi empresa, cuáles son los procesos que van a sustentar esos sistemas que están sustentando el modelo, cuáles son los procedimientos que sustentan los procesos, que sustentan los sistemas, que sustentan los modelos y cuáles son las instrucciones. Y esas instrucciones, ¿por qué actividades están compuestas? Si yo medio entiendo esto, entonces puedo empezar a usar herramientas de inteligencia artificial de manera productiva hoy mismo, en cuanto termine este programa que estamos teniendo. O el próximo lunes, en cuanto termine la clase a la que los voy a invitar. Si yo quiero incorporar herramientas de inteligencia artificial en la parte de actividades, es fácil. Pero si yo lo quiero incorporar en la parte de modelos, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque actividades, pues díganme qué es una actividad. Una actividad es contestar un correo, mandar un WhatsApp. Una actividad es poner un anuncio. Una actividad es hacer un reel. Una actividad es hacer un jingle para su negocio, ¿no? Una canción promocional. Eso es una actividad. Eso lo pueden aprender en una hora. Lo pueden hacer en una hora así. Pero ya cambiar un proceso, o sea, cambiar el proceso de ventas donde todo el proceso de ventas se haga usando inteligencia artificial, ya no está tan fácil. Porque tienes que cambiar las actividades, las instrucciones, los procedimientos para que entonces el proceso completo esté manejándose con inteligencia artificial. Si tienen preguntas, por favor, ya saben, vayan haciendo en cualquiera de las redes, pónganme la pregunta, yo la veo aquí en el estudio y les contesto o inmediatamente o les digo que la voy a contestar en el transcurso de lo que vamos desarrollándonos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Déjenme ligar este concepto de modelaje de la empresa con el uso de herramientas. ¿Las herramientas son importantes? Claro que son importantes. Yo les diría que son indispensables, pero no es suficiente. Yo les aseguro que si ustedes no saben de mecánica o de carpintería o de electrónica o de electricidad, no importa que yo les ponga todas las herramientas que usa un ingeniero electrónico, no van a poder arreglar nada. Ni una licuadora, aunque no sea electrónica. No van a poder arreglar nada. ¿Por qué? Porque pues ahí están las herramientas, a lo mejor saben cómo usarlas, pero no es suficiente. De nada sirve hacer imágenes en Meta si no sabes por qué las estás haciendo o para qué las quieres. De nada sirve estar preguntándole cosas a ChatGPT si no tienes claro el por qué lo estás haciendo. Necesitamos resolver, aplicar, integrar. ¿Para qué? Para tener una solución. Es muy diferente tener las herramientas de inteligencia artificial para ver qué pasa que tener las herramientas de inteligencia artificial para solucionar algo, para llegar a algo. No importa cuántos esfuerzos haga, si yo no selecciono la herramienta correcta, muy probablemente nunca me va a dar resultados. Y déjenme comentarles esto, que es un conocimiento realmente importante, ¿no? Es un conocimiento realmente importante porque a partir de esto podemos desarrollar nosotros varias cosas. Entonces, y empezamos con esto. Esta se llama la pirámide de la información. Esto se llama la pirámide de la información y déjenme explicarles cada uno de los temas. Rosario, ahorita lo comento. Rosario pregunta, dice, ¿cómo hacer más rápido el proceso de la conciliación bancaria cuando un cliente trae arriba de 500 gastos en un mes? Ahorita lo comentamos. ¿Cómo llegamos, cómo es el manejo de la información? En esta pirámide de información, en la parte más baja están los datos, un nombre, un teléfono, un correo, una estatura, un color de ojos, esos son datos. Cuando yo los acomodo en una ficha, digamos, en un registro donde es mi nombre, mi estatura, mi correo electrónico y cada uno de ellos, eso ya se convierte en información. Si esa información yo la relaciono y empiezo a sacar estadísticas, empiezo a agruparla, empiezo a hacer algo, más entonces genero conocimiento.
Y aquí es donde viene el parteaguas. Sobre el conocimiento genera sabiduría. Y la realidad, ¿qué es lo que pasa? Si nos vamos hace, a lo mejor, 70 años, quien tenía los datos era el rey. Pero después los datos se hicieron gratis. Después, quien tuvo la información era el rey. Y dices, a ver, Ricardo, no te estoy entendiendo. Los dueños de la sección amarilla, los dueños del Reportero Industrial Mexicano, los que tienen incluso las bases de datos con los nombres, direcciones y correos de todos los abogados, de todos los médicos, de todos los de compras, de todos los directores de lo que sea. Esos eran los reyes. Hoy esa información ya es pública. Después brincamos, entonces, bueno, pues ¿quién era el rey? El que tenía el conocimiento. O sea, yo sé usar ese directorio que ya encuentro en internet y a partir de ese directorio hacer una campaña de publicidad para que con esa campaña de publicidad yo pudiera estar generando conocimiento y a partir de eso pudiera estar generando ventas. Y aquí es donde viene un parteaguas en todo. Ese conocimiento ya lo generan las herramientas de inteligencia artificial. Ese conocimiento de cómo hacer una imagen, la herramienta de inteligencia artificial lo hace. Cómo analizar un documento, la herramienta de inteligencia artificial lo hace. Cómo hacer una descripción de puesto, la inteligencia artificial ya lo hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi diferencial ya no puede ser el conocimiento. Mi diferencial tiene que ser la sabiduría. Y a lo mejor me dicen, pues ahora sí que ya no entendí nada. Déjenme presentarles la información de otra manera. Los datos son un montón de datos por ahí sueltos. La información es cuando yo los clasifico. El conocimiento es cuando los relaciono. Pero cuando yo hago un insight, cuando yo descubro un hallazgo y conecto los puntos, entonces estoy aplicando sabiduría. Y eso es justo lo que tenemos que entender. La inteligencia artificial ya nos da desde los datos, la información, gran parte del conocimiento. Nosotros tenemos que entrar a generar algo de conocimiento, tener hallazgos y generar sabiduría. Y esto es básico. Y esto va a ser el gran diferencial en el entendimiento de la resignificación de ustedes como directivos, como empresarios, para poder lograr hacer cosas. Si ustedes quieren seguir buscando conocimiento, búsquenlo, pero búsquenlo en herramientas de inteligencia artificial y usen ese conocimiento para generar sabiduría, para generar hallazgos, para encontrar insights, para ver de qué forma pueden estar haciendo las cosas diferente y mejor. Entonces, ahí está. Antonio, ahorita vamos con tu pregunta, porque va a ir acorde a algo más que vamos a ver aquí. Entonces, bueno, y aquí la pregunta, y justo es algo de lo que está preguntando Antonio, ¿en qué la uso? ¿En todo? ¿En nada? ¿Qué tal si está mal hecho? ¿Qué voy a hacer? Y entonces aquí nos vamos a la parte del entendimiento de la ejecución de las herramientas de inteligencia artificial. Lo que normalmente yo hago, cuando cualquier actividad que yo quiera hacer, defino mi objetivo, luego hago lo que tengo que hacer y luego reviso. En esta, normalmente le dedicamos un 10% a fijar el objetivo, un 80% a hacer el proceso, un 10% a la revisión. Esos tiempos no cambian, nada más que ahora yo defino el objetivo, la herramienta de inteligencia artificial hace el proceso y yo hago la revisión. Me ahorro un 80% de mi tiempo. ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que escalar la pirámide, hay que brincarnos de datos a información, a conocimiento, a sabiduría.
DIKW es como se le conoce en inglés, de Data, Information, Knowledge, Wisdom. Hay que hacer un reskilling, es decir, un reskilling que es, además de lo que yo ya sé, no voy a dejar de saber lo que sé, y muy probablemente no vaya a cambiar de profesión, la mayoría de las veces. De lo que yo ya sé, aprender un poquito más de algo más. Oye, si yo soy contador, pues voy a aprender un poquito de finanzas, un poquito de inteligencia artificial, un poquito de transformación digital, voy a aprender un poquito de comercio exterior, voy a aprender un poquito de comercio internacional, voy a aprender un poquito de, o sea, es aprender un poquito más de un montón de cosas. Y me podrían decir, oye, ¿eso para qué? ¿Saben para qué? Para dos cosas. Una, para poder platicar con otras personas de colegas, que ahora ya muchos conocimientos están transversales, integrados, pero también para poder saber cómo preguntarle a las herramientas de inteligencia artificial para que nos den una correcta respuesta. Y el otro es el upskilling, donde el upskilling es lo que yo ya sé, pero hacerlo mejor, hacerlo con inteligencia artificial. ¿Cómo? Empezando con un ChatGPT, a ver qué se puede hacer, y siguiendo con cualquier cantidad de herramientas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un mapa de ruta, y este es el mapa de ruta. Primero, tienen que conocerse ustedes como individuos. Después tienen que conocer a la empresa. Después tienen que modelar la empresa, identificar en qué áreas de estas de actividades, instrucciones, procedimientos, procesos, sistemas y modelos, en qué áreas podrían usar una herramienta de inteligencia artificial para mejorar, hacer un piloto de una herramienta de inteligencia artificial, implementar eventualmente un departamento de inteligencia artificial y después entrar en un ciclo de mejora continua. No cambiarlo, mejorarlo, revisar que se puede mejorar, mejorarlo, ver qué herramientas nuevas hay de inteligencia artificial, incorporarlas, y ahí está. Y ahora sí, manos a la obra. ¿En qué quiero mejorar? Hablamos de cuál es el título del café de hoy fue, déjenme regresarme nada más para revisarlo. Bueno, ¿en qué quiero mejorar? El título habla de qué es lo que debe de hacer un empresario en esta época de la inteligencia artificial. Entonces, primero, si yo quiero redactar textos, uso ChatGPT. Si quiero analizar documentos, hacer resúmenes de libros, cuadros sinópticos, mapas mentales, puedo usar ChatGPT. Si quiero hacer discursos, comunicados, uso ChatGPT. Si quiero hacer planes, políticas, manuales, uso ChatGPT. Descripciones y perfiles de puesto, uso ChatGPT. Si quiero hacer invitaciones para eventos, uso ChatGPT, uso Meta, uso Canva. ¿Se acuerdan que al principio cuando estaban las fotos de las herramientas les dije no son suficientes las herramientas? Necesitamos solucionar. Yo aquí estoy hablando de situaciones que quiero solucionar y estoy poniendo entre paréntesis qué herramientas son las que uso. No estoy hablando de la herramienta y lo que hace la herramienta, la realidad es que eso es totalmente secundario. Yo lo que necesito es hacer publicidad en redes. Ah, buenísimo, ChatGPT te hace el plan, te hace los textos, Flickr y Make Reel te hacen los videos, y Predis te hace las publicaciones y te hace también imágenes y te hace también videos. Eso es estar solucionando el problema. Y por eso nosotros lo que hacemos de capacitación y la clase a la que el taller que los voy a invitar el próximo lunes no es la excepción, nos centramos en problemas, porque eso es lo que el empresario necesita. No necesita aprender a usar un montón de herramientas, necesita solucionar un problema usando herramientas. Aquí el orden de los factores altera completamente el producto. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos qué más quiero hacer? Bueno, generar imágenes, DALL-E, Midjourney, Meta, hacer Reels, Flickr, Make Reels, hacer canciones, Suno, hacer presentaciones, Gamma, hacer infografías, PictoChart, manipular fotos, Photoroom. Ya tiene un abanico de actividades, eventualmente instrucciones. A lo mejor con esto llegamos hasta procedimientos, pero no más.
pero no más de ahí. Podría hacer más cosas, digo, podría mejorar, hay herramientas más elaboradas, hay herramientas de más alcance, que claro, son más complicadas de usar y son más complicadas, tienen costo, por supuesto, y también son más complicadas de modelar, porque tengo que tomar la empresa, modelarla, y luego tengo que ver con la herramienta cómo lo puedo manejar. Vamos con las dos preguntas y ahorita los voy a invitar. El próximo lunes a las 7 tenemos un taller de inteligencia artificial, pero específicamente para emprendedores. Ahorita les digo que vamos a ver. Rosario dice, ¿cómo hacer más rápido el proceso de conciliación bancaria cuando un cliente trae arriba de 500 gastos en un mes? Aquí yo te diría, Rosario, nosotros usamos una herramienta de inteligencia artificial. De hecho, en este caso específico, es una solución muy específica para temas fiscales. Somos distribuidores de esta herramienta, y lo que hace esta herramienta es que a partir del escaneo de los estados de cuenta, entonces esos estados de cuenta se escanean y entonces se va comparando los RFCs que vienen en el estado de cuenta, los RFCs contra los FDIs, y entonces hace una preconciliación. Todavía el sistema no está al 100%, pero a lo mejor de 500 gastos logra conciliar el 80%, el 90%, depende de cómo esté la contabilidad. Pero ya con eso ahorras muchísimo tiempo. Con mucho gusto te busco para mostrarte cómo funciona, porque de otra manera no hay forma, o sea, no hay forma de hacerlo, nos tardaríamos demasiado. Antonio me pregunta, dice, mi primera pregunta, Ricardo, es, una empresa de hasta 25 integrantes, ¿qué área sugieres que debe ser la primera en incorporar inteligencia artificial para ir avanzando y desde su experiencia en cuánto tiempo para que sea factible? Antonio, yo te diría que la primera área que debe de usar inteligencia artificial es el director. Tú eres el primero que tienes que empezar a usar inteligencia artificial. ¿Para qué? Para lo que te quita tiempo, o para lo que deberías de hacer que no has hecho porque te falta tiempo. Por ejemplo, hoy tengo que, en lugar de contestar un correo, ok, sí, gracias, de un cliente a lo mejor importante, bueno, pues a lo mejor tomas el texto del correo, lo pones en el chat GPT y dices, oye, tengo este correo, necesito contestar de manera puntual, necesito provocar en la persona que lo va a leer esto y esto y esto, porque quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y entonces vas a tener mucha presión en los correos que contestas. No sé si efectivamente como director hacer imágenes, eso probablemente no, pero sí, a lo mejor hacer, revisar el organigrama, hacer perfiles y descripciones de puestos, hacer el despliegue de un plan, definir los objetivos, eso es algo que puede funcionar muy bien para el director. Y una vez que más o menos tengas especificada la empresa, propuesta de valor, segmento de clientes, propuesta de valor, segmento de clientes, forma de relacionarme con los clientes, canales, actividades clave, recursos clave, alianzas estratégicas. Ya que esto esté más o menos, entonces tú ves cuáles son las actividades clave que más trabajo están costando. En esas empieza a meter herramientas de inteligencia artificial. Ves la manera que todos los colaboradores tomen el mismo curso de base para que tengan un lenguaje común. Y a partir de ese lenguaje común, entonces pueden desarrollar lo que necesiten. Y bueno, si tienen más preguntas, háganmelas, por favor. Tenemos 10 minutos, les voy a comentar, los voy a invitar al taller que tenemos y al final voy a cerrar con la recomendación para pues, prácticamente empezar a usar las herramientas de inteligencia artificial de inmediato. ¿Qué es este taller? Es un taller que vamos a dar el próximo lunes, ahorita les doy los detalles. Dura 2 horas el taller, de 7 a 9 de la noche. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este taller? Prácticamente la idea es que puedan ustedes dos cosas, ver el potencial de la inteligencia artificial en su negocio de manera transversal y que vean cuáles son las herramientas y que las vean en la práctica para que puedan empezar a incorporarlas en lo que hacen. Vamos a ver cómo sacar una foto
profesional de su producto o de su servicio, un video promocional de su empresa, sin necesidad que sepan de diseño, sin necesidad que sepan prácticamente nada. Les voy a enseñar cómo convertir al ChatGPT en un consultor virtual para su empresa, cómo hacer copies irresistibles para los anuncios, para que la gente le llame la atención el anuncio. Y aquí la clave, lo vamos a ver el lunes, es que el anuncio esté totalmente dirigido al segmento de mercado, ese buyer persona que es su consumidor. Copies irresistibles, correo de ventas personalizado para poder promocionar su producto o su servicio. Correo de ventas personalizado, el sitio web, un sitio web para hacerlo. Esto nos va a tomar 2 horas el taller. O sea, cómo hacer un sitio web, igual, todo es con herramientas de inteligencia artificial, un asistente virtual para su negocio y al final un jingle para su marca. Esto va a ser el lunes 25 de noviembre, es este lunes que viene, de 7 a 9. Es gratis, no tiene ningún costo. Esta es la dirección, gestiana.ia, /meta emprendedor IA 1. Y es la invitación. Los espero ahí. Este es el QR del taller. Les va a pedir su nombre, su correo, los voy a invitar a un chat de WhatsApp y a partir de ahí lo van a manejar. Antonio, me queda claro. Sí, debe ser ya, ahora sí que como una de la típica respuesta cuando dicen, oye, ¿cuándo tengo que empezar? La típica respuesta en cualquier esquema tecnológico, es el mejor momento de empezar a hacer los cambios era ayer. Y el segundo mejor momento de empezar a hacer los cambios es hoy. Entonces, hay que arrancarnos. Y aquí yo les voy a pedir 2 cosas. Dense permiso de equivocarse. Dense permiso de regarla. Disfruten equivocarse. Disfruten regarla. ¿Por qué? Pues porque de esos, o sea, si alguno de ustedes me dice, es que yo nunca le he regado en esto, es que yo nunca me he equivocado, la verdad es que no les voy a creer. Yo les podría decir, tranquilamente hago 150 consultas diarias a diferentes herramientas de inteligencia artificial, sobre todo ChatGPT de base. Esto multiplíquenlo por casi 700 días que llevo, he hecho miles de consultas, me sigo equivocando, sigo aprendiendo, sigo encontrando formas nuevas de hacerlo, y a veces me enojo de que me equivoqué, y a veces me enojo de que no me contesta como yo quiero, y aprendo por qué no me contestó como yo quiero, y la realidad es que, pues así es. En México, y en general en América Latina, castigamos mucho el error, porque ligamos error con fracaso. Y entonces, quien fracasa es un fracasado. No, quien fracasa es el que se equivocó y aprende y se desarrolla. Entonces, métanse inteligencia artificial, se van a equivocar. Bueno, me va a dar mucho gusto que se equivoquen y me va a dar más gusto que aprendan de lo que se equivocaron. Los espero en este taller el próximo lunes. Tengo por aquí 2 o 3 vigentes, 2 o 3 preguntas. Aquí está la dirección. Ahorita se las copiamos en el Zoom. Gestiana.ia /meta emprendedor IA 1. Entonces, aquí José Luis dice, está vigente el curso promocionado de inteligencia artificial la semana pasada. De hecho, ya empezamos el martes pasado, José Luis. Ese fue un curso genérico de herramientas de inteligencia artificial, más allá del ChatGPT. Este es un curso específico. Realmente este no es un curso, más bien, este es un taller al que los estoy invitando, donde lo que vamos a ver es precisamente el hacer esto.
para que vean el potencial que puede llegar a tener la inteligencia artificial. Entonces, los espero en este taller. Si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta, con mucho gusto. Por aquí tengo un poco más, tengo unos minutos todavía para contestar alguna duda, alguna pregunta que tengan. Y si no tienen alguna duda, alguna pregunta, déjenme nada más regresarme a la parte más, a mi juicio, importante en todo este tema de la transformación del empresario. Irma, muchas gracias, con mucho gusto, buenas noches, y déjenme regresarme a esta parte. Esto, necesitan mentalizarse aquí, aquí, ya no acá. Yo sé que es un golpe muy fuerte para muchos que estudiamos una carrera y después una maestría y luego otra maestría y luego un diplomado y otro diplomado, y lo que obtuvimos de toda esa dedicación y todas esos horas de desvelos y de tareas, y todo ese dinero que nos gastamos, y que lo que obtuvimos fue conocimiento, y que ahora el conocimiento resulta que ya nos da una herramienta. José Luis, buenas noches. Enrique, buenas noches. Con mucho gusto, Enrique. Pues claro que, bueno, genera mucha frustración el saber que antes yo tenía que leer un montón de libros para hacer un resumen y entonces estudiar, y saber que ahora ese resumen ya lo hace una herramienta de inteligencia artificial. Pues claro que me genera una gran frustración. Sin embargo, pues tengo dos opciones. Una es que me quede con esa frustración, y otra es que me genere frustración, viva mi frustración, asimile mi frustración y ocupe esa experiencia que tuve de leer varios libros y resumirlos para entonces subir mi nivel de competencia, a buscar insights, hallazgos y a generar sabiduría. Si del día de hoy se quiere llevar un mensaje, este es el mensaje más importante para hoy. Prácticamente yo estoy terminando con esto. Les recuerdo, el próximo lunes, herramientas hay un montón, sacar una copia de la pantalla, las pueden usar. Les recuerdo, el próximo lunes vamos a hacer todo esto en un par de horas. Vamos a ver todo el detalle y se van a llevar la forma de cómo pueden hacer esto mismo que voy a hacer yo para un negocio ficticio. Se lo van a llevar para que lo puedan hacer en su negocio. Lunes 25 de noviembre, de 7 a 9, completamente gratis. Se inscriben y vivan esta transformación como emprendedores. Gestiana.ai, /meta emprendedor IA1. Y pues básicamente por mi parte es todo. Me despido con este comentario de Enrique. Dice: necesitamos un enfoque disruptivo y experimental de cambio de nuevas creencias, pensamiento, visión y actualización. Sí, Enrique, digo, lo que más trabajo nos va a costar y lo que más nos va a ayudar es ese cambio de paradigma de la persona, ¿no? Eso es lo que más nos va a costar trabajo. Usar las herramientas de inteligencia artificial está bien fácil. Poder pensar en el contexto de herramientas de inteligencia artificial, eso es lo que más trabajo va a costar, pero además va a ser lo que más nos va a ayudar en el ámbito personal, y del ámbito personal lo vamos a extender prácticamente a todo. Antonio, muchísimas gracias. Ahora sí que con muchísimo gusto. Leonel, encantado, qué bueno que nos acompañas. Y José Luis dice: ¿cómo apoyarnos del conocimiento de los proveedores con inteligencia artificial? A lo mejor habrá que profundizar un poquito en la pregunta, José Luis. Para verlo, Patricia, muchas gracias. Cristina,
María del Rosario, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Me voy despidiendo en lo que voy contestando tu pregunta, José Luis. Si hablamos de proveedores de la empresa, ¿cómo podríamos apoyarnos? Podríamos generar, meter toda la información del proveedor, ver cuál es el perfil, poder a lo mejor sacar comparaciones de precios, podríamos estar haciendo algo de análisis numérico, en fin, la realidad es que se podrían hacer varias cosas, hacer planes de compra con los proveedores, podríamos estar generando cartas para pedirles que nos aumenten el crédito, decirles por qué es importante que nos aumenten más días de crédito, en fin, la realidad es que hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Y pues yo con esto me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los espero el lunes en este taller de inteligencia artificial para emprendedores. Que tengan excelente fin de jueves y prácticamente excelente fin de semana, de esta semana corta. Muchísimas gracias. Soy Ricardo Bolaños y nos vemos el lunes en este taller. Gracias por acompañarnos en esta emocionante travesía en el Café de Innovación. Hemos explorado, aprendido y conectado con la increíble comunidad de innovadores como tú. Pero nuestra conversación no termina aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, mantente al tanto en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos la revolución de la innovación. Hasta la próxima semana, donde seguiremos explorando el futuro. Café de Innovación, donde cada despedida es el comienzo de una nueva aventura. ¡Hasta pronto!